Con la entrega de petróleo a la isla, el gobierno morenista apoya la dictadura más añeja de América Latina. México está apoyando un régimen que ha socavado los derechos humanos. Ratero de derecha dentro de la revolución. Pero es la tradición de México. Sí, entonces, a ver. Ni el PAN se atrevió a descontinuar eso. Así es. Sí, pero Ojo, hay que aclararlo. Esto lo hicieron gobiernos del PRI, gobiernos del PAN y los gobiernos de la 4T. Esto no es nuevo. ¿Podríamos remontarnos a 50 años? Sí, que quede claro. El gobierno de México ha apoyado a la dictadura cubana desde el 1 de enero del 59. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy a viernes 16 de enero del 2026. Si les gusta el video, por favor, apóyenme con un super like, eso apoya mucho al canal y que se haga viral el video, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos rápidamente, donde en redes sociales la perdedora de Xóchitl Gálvez, ex candidata del PRIAN, salió a cuestionar a la presidenta de México por las aportaciones de petróleo a Cuba. Pero el periodista Eduardo Ruiz Gili le da tremenda madrina y le recuerda que estas aportaciones son herencia de los años de 1950 y que no es del partido de Morena y mucho menos de la presidenta. Y que estas aportaciones son mínimas. ¿De qué habla Xóchitl Gálvez? Cuando realmente el PAN gobernó por 12 años y no hicieron absolutamente nada. Estas aportaciones seguían y seguían. Que no se haga aguaje por mentirosa. Comenzamos. Así se comporta el gobierno de México. ¿Por qué? Porque regala petróleo mientras Pemex está en una profunda crisis financiera. Esta decisión pone en entredicho al gobierno de la presidenta Sheinbaum por 3 razones que a continuación enumero. 1. El gobierno de México se convirtió en el principal proveedor de petróleo para Cuba, mientras Pemex produce cada vez menos. Es decir, no tiene con qué operar y entrega los pocos recursos que le quedan. 2. Con la entrega de petróleo a la isla, el gobierno morenista apoya la dictadura más añeja de América Latina. México está apoyando un régimen que ha socavado los derechos humanos y libertades individuales desde hace décadas. 3. Al entregar petróleo a Cuba, México podría generar una confrontación con su principal socio comercial, que es Estados Unidos. No olvidemos que nuestras exportaciones con esa nación representan más del 70% de su totalidad y es el único motor que hoy funciona en materia económica. En su red que se llama Truth Social, y no la recomiendo, yo la sigo porque quiero saber qué piensa este cuate, pero la verdad es como una página del partido republicano. No, sería como del partido nazi. En serio, es que ves cada cosa. Hijo de la mañana, pero bueno. ¿Y qué dice? Porque además es verdad social, la gana de mentiras, ¿no? Pero ¿qué dice? Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los 2 últimos dictadores venezolanos. Hasta acá todo es cierto. Pero ya no más. La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque la semana pasada de Estados Unidos y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años. ¿Quién sabe? Porque ahí siguen los mismos gorilas gobernando. Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo, por mucho, para protegerla y protegerla es lo que haremos. Pues quién sabe cómo le van a hacer, porque las tropas de Estados Unidos están en los barcos, y en Estados Unidos y en el resto del mundo. No he visto tropas en Estados Unidos para protegerlos. No habrá más petróleo ni dinero hacia Cuba. 0. Sugiero firmemente que hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto, presidente de JT. Me encanta como siempre dice, gracias por su atención. Bueno, es que es un cuate de muy buenos modales, ¿no? A ver, ¿qué te llamó tanto la atención de este mensaje, Ramsés? Mira, el mensaje me llama mucho la atención porque, a ver, ahorita en México hemos visto las últimas semanas que México ha sido uno de los que ha apoyado a Cuba en cuanto al envío de petróleo crudo y sus derivados. Ojo, hay que aclararlo. Esto lo hicieron gobiernos del PRI, gobiernos del PAN y los gobiernos de la 4T. Esto no es nuevo. ¿Podríamos remontarnos a 50 años? Sí, que quede claro. El gobierno de México ha apoyado a la dictadura cubana desde el 1 de enero del 59, cuando entró Fidel Castro a La Habana. Desde entonces, que primero fue un juego como para que Estados Unidos le convenía, para que vieran que México y Latinoamérica se manejaban solos y que no imponían su ley del garrote. Pero mandar dinero, mandar petróleo a Cuba, yo siempre he estado en contra. Bueno, ¿qué es lo que me da la atención? Mira, en el año 2007 Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios. En la pandemia bajó a más de 600,000 barriles. ¿Eso qué ocasionó? Que Venezuela ya no le empezó a enviar una cantidad de petróleo crudo a Cuba, y es cuando entra en el año 2022, 2023 en los envíos de México. A partir del 2023 al 2025... ¿No me enviaba desde antes? No, pero se incrementó su mayoría en el año 2023. ¿En cuánto aumentó? Bueno, de acuerdo a los datos que ha dado Pemex, lo que manda la SEC, se han enviado casi más de $800 millones, que es una fuerte cantidad de petróleo crudo. ¿Cuánto es en barriles? Estamos hablando
estás hablando como unos 3, 4 barcos de 300,000 barriles. O sea, que no es tanto, a fin de cuentas. No es tanto, pero el ¿Cuántos problema... barcos salen diarios de México con petróleo? Estamos exportando 600,000 barriles en forma, 500,000 barriles, estamos hablando de 1,5, 2 barcos por día. Y les hemos mandado en todo este tiempo 3 barcos. 3, 4, 5 barcos, pero el problema no radica ahí, o sea, el problema radica en lo siguiente, a ver. A partir del 2023, ¿te acuerdas que Pemex era una empresa productiva del Estado? Estaba bajo la ley mercantil. Bueno, sí, el título estaba mal, porque era una empresa del Estado no productiva. Pero bajo la ley mercantil. Entonces, Pemex ha sido muy productivo. Del 2023 hasta diciembre del 2024, que era empresa productiva del Estado, y de 24 en adelante se convierte en pública, se facturó, ¿vale? Y entonces Pemex absorbe esa cantidad de dinero que todavía es impagable, porque no se lo han pagado. Del 2024, que es una ¿Cómo empresa... se va a pagar? Está quebrado Cuba. Está quebrado. Bueno, entonces al ser Pemex una empresa pública, se convierte esto en libros, también una deuda de la nación. Entonces aquí hay dos problemas que tiene Pemex. Cuando era empresa productiva del Estado, no hay cómo pagarlo. Y en los libros eso ya causa una pérdida. Para la parte pública ya es una pérdida para el Estado, porque a saber tú si nos va a pagar Cuba. Entonces aquí empieza la primera pregunta. Si el presidente Trump está diciendo que ya no va a haber petróleo crudo de Venezuela, porque China tampoco ya no les va a estar mandando, la pregunta es, ¿México vamos a continuar dándole por parte de Pemex petróleo crudo y a sabiendas que está dándose a crédito y que posiblemente nunca nos lo vayan a pagar? No, no lo van a pagar. Okay, es una pregunta, y lo que estamos lacerando es a Pemex y le estamos generando un incremento más en su deuda de Pemex. A ver, el petróleo Cuba, dentro de la gran deuda de Pemex, ¿qué porcentaje es? Ay, eso no ya Es ningún... cacahuates. Sí, pero a ver. Son cacahuates. A ver, no es que esté yo defendiendo, pero la discusión no debería ser si nos van a pagar o no. La discusión sería que no le mande más petróleo a Cuba y ya. Y ya. Yo entiendo que la presidenta hereda una tradición política que viene desde Adolfo López Mateos. No sepas quién fue. Sí. Fue presidente de México del 58 al 64. La escuela secundaria Chetumal, donde estudié. Ok. Así es. Que López él se Mateos. declaró que era de izquierda dentro de la Revolución Mexicana, y fue un escándalo cuando lo dijo, ¿no? Porque después de Miguel Alemán, que fue un ratero de derecha dentro de la Revolución, pero es la tradición de México. Sí, entonces, a ver. Ni el PAN se atrevió a descontinuar eso. Así es. Sí, pero lo que yo te quiero entender es lo siguiente. Yo sé que no hay que mandarle más. Supongamos que ya México no le llega a mandar más a No, Cuba. le va a seguir mandando. No, vamos en el hipotético caso, supongamos. Vamos en el hipotético caso, supongamos. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Venezuela, en los próximos meses, si no tiene petróleo crudo o derivado de combustible, el 80% de su generación de electricidad es de combustible. ¿Estás hablando de Cuba? De Cuba. Cuba, si no Venezuela. 80% de esa se genera con petróleo crudo y lo demás. ¿Qué es lo que sucedía? Qué contaminación a la ¿Qué vez. sucedía? Sí, claro. Venezuela les mandaba un petróleo crudo que tenía un porcentaje de azufre 6.5. Entonces eso le estaba originando problemas de mantenimiento a las plantas. Es por eso que México en el 2023 surge, porque le manda una cantidad menor de azufre. Entonces aquí el problema que va a tener Cuba es sus plantas tan viejas. Habían 2 barcos que llegaron de Turquía, ya no los pudieron pagar, ya se fueron. Entonces el problema es que yo lo que estoy viendo con esta declaración del presidente Trump es que va a colapsar a la isla. Esa es mi intención. Pues sí, ya lo Esa es dijo la Va a intención. colapsar en cuestiones, y el problema aquí es, si colapsa la isla, vamos a tener un cambio geopolítico muy fuerte en América Latina, porque si en dado caso de lo que está diciendo el viernes pasado, de las compañías que fueron a la reunión en la Casa Blanca, tenemos lo de Cuba, tenemos lo de Groenlandia, tenemos ya un cambio geopolítico en América Latina, y en este sentido, a mí, como análisis que estamos realizando, veo que México no está adaptando sus políticas públicas energéticas a estos cambios. Es que México tampoco puede demostrar que es gato de Estados Unidos. No, no es que no sea gato, no, pero no. Es que México mañana no va a decir, ya no lo mandamos, porque tiene que cubrir esta apariencia de independencia, la cual México siempre la ha hecho. Para platicar de esto y de otras cosas, me acompaña esta tarde por la vía telefónica la periodista y analista internacional María Alejandra Molina. Ella es venezolana, radicada en México. María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo es que Trump hoy se declaró presidente en funciones de Venezuela? Hay que ver mucho más allá de lo que diga el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque vemos que pues proviene de la televisión, es un gran empresario de la televisión y sabe cómo poner una puesta en escena, y lo sabe hacer bastante bien, ¿no? El hecho ahorita es que Donald Trump está golpeando a China indirectamente o directamente, digamos, porque gran parte del crudo venezolano, del petróleo que tú comentabas, se has comentado mucho, y mucha gente trae esta tesis que Trump está detrás del petróleo de Venezuela, pues es petróleo crudo. Y la producción de Venezuela alcanza poco más de 900,000 barriles diarios, y el 80% de la producción va hacia China. En Shandong, las refinerías fueron adaptadas precisamente para procesar ese petróleo crudo que Venezuela le vende a China. Tú que me preguntabas que el petróleo no era de los venezolanos, iba a ser ahora de los Estados Unidos, pero era de China. Se lo vendía y se lo vende Venezuela con un descuento importante por ser petróleo pesado y además por tener sanciones Está muy bien tu importantes. ¿Qué respuesta, sucede en pero Malasia? no me estás Estos contestando. buques llegan a Malasia y hacen un rebranding para burlar esas sanciones internacionales. A ver, pero no me has contestado. ¿Qué opinas que Trump se declara presidente en funciones de Venezuela?
Él comenta que se declara presidente en funciones de Venezuela y hay declaraciones que son controvertidas por parte de Delcy Rodríguez en la mañana, donde dice que están cooperando autoridades de Venezuela con los Estados Unidos para el bien de los venezolanos. Lo cierto es que nunca vamos a saber qué se está negociando detrás, Eduardo. Probablemente sí, un poco más adelante, quizá en algunos años lo sabremos, pero lo dice porque están ellos llevando el control de Venezuela, por lo que en algún momento conversamos tú y yo, que es la dificultad en cuanto a la gobernabilidad y a las negociaciones internas, porque hay muchos grupos y muchos intereses en Venezuela. A ver, y ahí esta encuesta de la empresa Altica dice que mayoritariamente en el ámbito latinoamericano, a la pregunta ante la ausencia de Maduro, ¿quién debería asumir el gobierno de Venezuela? 55% dicen la oposición venezolana, 17% oficialismo, chavismo, 7% una autoridad de Estados Unidos. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la totalmente derrotada Xóchitl Gálvez. Cuando tenemos una oposición desesperada, busca cualquier pretexto para sacar raja política. Y como lo dice Ruth Gili, realmente estas aportaciones, aunque no estamos muy de acuerdo de la situación, hay intereses de por medio. Y de que sean aportaciones desde 1950 es porque hay algo turbio en esos tratos que han habido y que ningún gobierno haya podido parar. Pero como dice Ruth Gili, son pequeñas. Sacamos 3, 4 embarcaciones de petróleo, los mexicanos diarios, y lo que hemos hecho en todo un año o en 2, 3 años, 2 barcos, es mínimo. ¿Qué les duele? Realmente Xóchitl Gálvez solo está buscando cualquier pretexto, como lo hace Riquín Canallín, Alito Moreno, cualquier pretexto para difundir miedo. Es más, no tiene ni vistas en la pobre Xóchitl Gálvez. Pero como lo dice Ruiz Gili, el PAN gobernó y son los primeros que se están quejando. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no lo frenaron? ¿Por qué el Borrell no lo hizo? ¿Por qué no hizo Fox? Realmente, cuando bien lo dijo el expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ser oposición es claramente mostrar lo que está haciendo mal el gobierno, pero también traer propuestas. Y la oposición no tiene ninguna propuesta, solo ataca por atacar, siendo ignorante, siendo imbéciles, siendo agresivos. Es lo único. De cualquier otra forma, eso no es ser oposición. Eso es ser golpista, eso es ser un vendepatrias. Y realmente les hace falta mucho a la oposición ser una oposición. Porque hemos visto, solo es atacar, golpear, agredir. Pero vemos, están en el Senado, están en la Cámara de Diputados y no proponen absolutamente nada. Pero eso sí, para los golpes y los insultos, se sacan un 10. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un super like, que eso apoya mucho al canal y se hace viral, compartirlo y no olviden activar la campanita. Si me escuchan muy ronco es que tengo una infección en la garganta, ya estamos saliendo de esta, pero llevo toda la semana. Así que si ven muchos cortes en mis videos es porque no puedo hablar y me la paso tosiendo todo el día. Nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.